Buenas noches, estamos en este tag de Python y Geodatos en el taller 3. El día o la noche de hoy estaremos realizando un ejercicio en el cual tenemos como fin identificar el porcentaje de cobertura por comunas y corregimientos de Medellín del sistema integrado de transporte masivo. Listo, entonces para eso vamos a partir de unas capas, les vamos a realizar ciertos geoprocesos y luego de que realicemos esos procesos, vamos a visualizar el resultado de nuestro análisis. Entonces, voy a empezar a compartir pantalla para mostrarles pues de qué trata todo esto en general y luego de eso pues nos iremos a Google Colab y empezaremos a desarrollar nuestro código. Bueno, entonces lo primero es pues entender el ejercicio. Vamos a hacer uso de los datos abiertos del Geoportal de Medellín. Desarrollaremos un código que determina el porcentaje de cobertura del sistema de transporte por comunas y corregimientos. Como paso a paso, pues tenemos los infaltables, ¿cierto? Descargar información. Vamos a usar en este caso shapefile de comunas y corregimientos. Vamos a usar un shapefile de las estaciones del transporte masivo, en la cual están pues todas las estaciones del sistema metro, incluyendo BTR, los buses pues que conforman el Metro Plus, las estaciones de metro y finalmente tendremos también las del Metrocable. Y además de eso, pues usaremos las paradas de transporte público colectivo del Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá. Y toda esa información pues la encontramos en el Geoportal de Medellín. Luego de eso cargamos los datos en el Drive, luego vamos a empezar a crear nuestro archivo en Colab. Propiamente este archivo debe tener una parte en la que montamos el directorio del trabajo, instalamos las librerías, luego importamos las librerías que vamos a usar, definimos los archivos de entrada, que son esos anteriores que vimos, cargamos esos archivos y vamos a visualizar la estructura de esas variables. Luego vamos a hacer un buffer, que es una zona de influencia con la capa de paradas. Vamos a enlazar también unos datos de una tabla con radios de influencia a las estaciones del transporte masivo. Vamos a construir un buffer con la capa de estaciones y vamos finalmente a unir ambas capas para consolidar esas zonas de influencia en un solo archivo y vamos a disolver, es decir, todas esas áreas de influencias individuales las vamos a unir en una sola geometría para poder hacer las operaciones de una manera mucho más sencilla. Luego vamos a calcular diferencias entre ese buffer final construido y los polígonos de las comunas y corregimientos, esto con el fin de determinar cuáles áreas de esas comunas y corregimientos están abarcadas por el sistema de transporte masivo, y luego finalmente pues calculamos esa área de intersección y vamos entonces a construir una gráfica en la que visualicemos los resultados obtenidos para este análisis. Bueno, entonces voy a ir al Geoportal de Medellín y les voy a mostrar las capas que deben usar en este ejercicio. Bueno, en este caso debemos ir al final y acá en la parte de movilidad, abrimos movilidad, esta, y la otra creo que está en la parte de ordenamiento territorial. Bueno, entonces por acá hay unas capas, paneles de mensajería, zona de con pico y placa, acoplo de taxis, cruces semafóricos, incidentes georreferenciados, hay diferente información pues ahí, pero la que nos interesa a nosotros son las de paradas, rutas, paradas de transporte público colectivo. Esta es una de las que vamos a usar, y cámaras de fotodetención, y bueno, acá están todas, y quiero ver, creo que hay otra que es estaciones, quiero usarla acá, estaciones, transporte masivo.
y esa es la otra que debemos usar. Entonces, por un lado tenemos esta que es la de estaciones del transporte masivo, esperemos que cargue en el mapa. Miren pues que obedece a cada una de las estaciones de las diferentes líneas que tiene el, el, el sistema de metro masivo de Medellín. Inclusive pues están las nuevas estaciones del metro cable último que se construyeron, y esa pues es la información. Miren que son puntos, es información puntual, y la de paradas pues tiene aquellas paradas del SITBA, ¿cierto? Esperemos que carguen. Estas son un poco más, estas son en las calles, no tienen pues esa infraestructura pesada que sí tienen las del metro, sino que son estaciones que se encuentran pues en las diferentes cuadras y vías pues de la ciudad y de los barrios de la ciudad. Esas dos son, y además de eso, pues por acá tenemos que usar el de comunas, corregimientos, que es el que pues tenemos acá en este mapa que ya está cargando, que básicamente muestra pues la división política de Medellín con sus diferentes comunas y corregimientos. Entonces esas son las capas que vamos a utilizar. Para eso entonces se descargan. Recuerden pues que una vez las descarguen las suben a un directorio de Drive. Yo por acá ya las tengo subidas en mi directorio. Miren acá está en la parte de tag Python y Geo. Ustedes tienen acceso a esta carpeta, yo ya les he compartido el link. Y por acá está paradas de transporte, ¿cierto? Que son ese montón de paradas que digamos, el límite con las comunas y corregimientos, y están las estaciones de transporte masivo. Esa es la información pues que vamos a utilizar, y vean pues que está ya en el directorio de datos. Entonces vamos a construir un nuevo script en Google Colab. Vimos ese crear y compartir, y a este lo voy a denominar como cobertura SITBA. Cover SITBA. Bueno, entonces recuerden pues lo primero que tenemos que hacer cuando estamos en Google Colab es montar el directorio, montar directorio de trabajo. Luego de que lo montamos, pues ya podemos hacer lo siguiente. Recuerden entonces que llamamos la librería Colab de Google, importamos la función Drive, que es la que nos permite enlazar con nuestro Drive, con nuestra Google Drive. Entonces le decimos Drive Mount, ahí usamos el módulo un método de ese módulo Drive, en el cual con él pues montamos el directorio del trabajo, que es Content y Drive. Y listo, eso por este lado. Recuerden pues que tenemos que ejecutar esto. Esto nos permite que hagamos una validación de nuestra cuenta. Nos va a remitir pues a un enlace. Vamos a ese enlace. Y una vez allí, pues seleccionamos nuestra cuenta. Esta es la que yo tengo los datos. La IU digital. Y una vez acá le damos a acceder y nos va a dar un link. Copiamos ese link y venimos y lo pegamos acá. Es un link para autorizar. Ejecutamos. Y con eso ya tenemos montado nuestro, nuestro directorio de trabajo. Miren pues que uno lo puede ver acá, G Drive, My Drive, y por acá está Python Geodatos, datos, y ahí tenemos cada uno pues de las capas con las que hemos venido trabajando. Bueno, luego de eso entonces vamos a generar una parte en la cual vamos a instalar las librerías que vamos a usar. Vamos a usar
GeoPandas, pip install GeoPandas, y además vamos a usar pyplot de matplotlib. Entonces le decimos matplot, bueno, esta no hay que instalarla, esta viene por defecto, GeoPandas sí hay que instalarla. Bueno, me faltó una L. Ahí corremos y ya tenemos la instalación pues requerida para la construcción de nuestro código. Vamos a agregar otro fragmento de código. Acá entonces vamos a importar las librerías que vamos a usar. Empezamos importando GeoPandas as gpd y import matplotlib.pyplot as plt, y con eso ya tenemos nuestras librerías. Ejecutamos este fragmento y listo. Ya tenemos, vamos a añadir otro fragmento de código en el que vamos a cargar las capas. Entonces nombramos una variable que se llame shape con las estaciones. Va a ser igual, usamos la función readFile de gpd. Acá lo copié mal, gpd readFile entre paréntesis, y copiamos el archivo que tiene las estaciones, que es este de acá. Copiar ruta de acceso y la pegamos acá. Entonces que cargamos es el shape, el shp. A repetir esta línea de código para cargar entonces las paradas. Shapepar, file, y acá cambiamos por esta. Z. Solo quitamos esta parte y listo. Ya tenemos pues nuestro siguiente shape cargado. Vamos entonces a cargar el de comunas y corregimientos. Y acá cambiamos pues por este nombre, que es el que tiene el límite. Copia ruta de acceso, pegamos y le cambiamos la extensión a shp. Bueno, está ahí. Ya tenemos cargado nuestros archivos. Vamos a ejecutar para que validemos que todo esté bien, está funcionando. Y bueno, con eso ya tenemos nuestros archivos. Recuerden que podemos observar la estructura de esos archivos simplemente ejecutando el código, poniendo el nombre. Entonces vemos que esos puntos de las estaciones tienen un Object ID, ¿cierto? Un identificador, el nombre de la estación, la línea a la que pertenece, el tipo de estación. Ahí vemos pues que hay diferentes, y la geometría. Esos son los archivos que tiene hasta el momento las variables. Ahora vamos a ver Shapepar. Entonces las paradas tienen un ID de la parada, un ID de la ruta, el número de la parada, la dirección, el tipo de parada, el recorrido, el código de la ruta, nombre de la ruta, sistema. No entiendo muy bien qué es ese tipo de la ruta, la empresa, el Object ID. Estos son unas coordenadas en el sistema de coordenadas de Magna y Sirgas, longitud, latitud además, y la geometría. Listo. Y vemos comunas y corregimientos para ver qué información nos presenta. Entonces ahí tenemos que esa capa tiene un Object ID, una comuna, un sector, un nombre, un área, el área de ese shape, de ese polígono, ¿cierto? La longitud, que es el perímetro del polígono, y la geometría. Esa es como la información que tenemos. Ahora, además de eso, a mí me gustaría ver el sistema de coordenadas en los que están esas capas. Entonces, estación, par, y ejecutamos. Entonces vemos que están en WGS 84.
y por el ejercicio que nosotros, que es un sistema de coordenadas cilíndricas, es decir, que las dimensiones de ese sistema son expresadas en grados hexagesimales, ¿sí? De hecho, pues vean los límites acá de menos 180 a 180, de menos 90 a 90, en la latitud, perdón, primero en la longitud y después en la latitud. Bueno, como estas capas están así en este sistema de referencia de coordenadas y nosotros queremos hacer un análisis en unidades longitudinales, es decir, expresadas en metros y no en grados hexagesimales, pues entonces tenemos que hacer la transformación de esos archivos. Entonces, para eso vamos a añadir una nueva capa, perdón, un nuevo fragmento de texto, y ahí en ese momento entonces vamos a reproyectar las capas, es decir, vamos a pasar del sistema WGS84 al sistema CTM12, que es el oficial ahora en Colombia. Entonces vamos a reproyectar capas y nombramos simplemente las variables, que sería shape R igual a shape original, ¿cierto? El que teníamos creado arriba, y usamos el método toCRS, que es para cambiar el sistema de coordenadas. Y acá ponemos este código es un código especial pues que designa los sistemas de coordenadas, y ese sistema de coordenadas que yo les menciono, que es STM12, el código es 9377. Con eso entonces ya estaríamos haciendo nuestra reproyección. Ahora vamos a crear otro que sea estaciones, y para el de comunas y corregimientos ejecutamos este fragmento para ver que todo esté funcionando. En ese momento entonces ya tenemos nuestras capas reproyectadas, podemos verificarlo imprimiendo el sistema de coordenadas con r.crs. Y miren, pues está el Magna Sirgas, origen nacional, expresado en metros. Estos son unos límites pues hexagesimales, pero lo que nos importa es ver que las coordenadas son expresadas en metros y no en grados hexagesimales. Entonces con eso ya cumplimos con nuestra transformación. Entonces venimos a hacer algo adicional, venimos y vamos entonces a empezar a hacer ya lo propio del taller. Vamos a crear esos buffers, esas áreas de influencia, y venimos entonces y empezamos a hacer el buffer con las paradas. Entonces, bueno, antes que nada voy a crear un bloque acá al final para hacer una grafiquita en la que les voy a ir mostrando las capas pues con las que estamos trabajando. Entonces, acá voy a poner algo que sea configuración del plano, del mapa, lo voy a poner en general. Entonces tenemos que crear unas variables asociadas a esas gráficas, que son figura y AX, con la función subplot de pyplot, plots en plural. Decimos que va a decir de una columna por una fila, que el tamaño de la figura es igual a 15 por 15. Y ya ahí tendremos nuestro plano. Vamos a seleccionar el aspecto de esa gráfica, cómo va a ser la relación entre la escala X del eje X y la escala del eje Y, y le damos set aspect y le decimos que la relación sea la misma, igual. Con esto pues ya tendríamos nuestro plano. Voy a ejecutar para que vean pues que se crea, es esta área. Entonces vamos a llenarla. Primero que voy a hacer es cargar el shapefile de comunas y corregimientos reproyectado, ¿sí? Shape comunas y corregimientos reproyectado es este. Le voy a decir que me lo grafique plot y que me lo grafique en el mapa AX, que fue esa función, esa variable que acabamos de definir, que el color del borde sea igual a gris, que el color del fondo
sea igual a ninguno, que no tenga color ese fondo. Y bueno, y lo podemos dejar así. Voy a ejecutar. Y en este momento miren pues que él pinta el plano de comunas y corregimientos en el plan, en nuestro mapa. Bueno, voy a cargar las otras capas también de una forma similar. Tenemos paradas, estaciones, AX, face color, edge color. Como estos son puntos, entonces le voy a poner a esto red. Y a esto blue, igual acá, red y blue. Ejecuto. Miren pues, estas son las capas pues con las que vamos a trabajar, las que descargamos de allá. Ya agregamos eso al mapa. Eso es nuestro mapa. Entonces, ahora sí vamos a calcular los buffers, las zonas de influencia para cada una de esas capas. Vamos a empezar con nuestra paradas, con las paradas, ¿cierto? Entonces podemos venir acá, ya me olvidó dónde estaba, era acá, ¿sí? Entonces ponemos hacer buffer con paradas, nombramos una variable que se llame buffPar, va a ser igual shape de parada, ¿cierto? En reproyectado, un buffer, ¿cierto? Usamos el método buffer asociado a las GeoCities, ¿cierto? Las geometrías pues que almacenadas en ese shape, que son esos puntos que llamamos normal, le especificamos la distancia del buffer. Entonces esa distancia del buffer va a ser de 100 metros. Por eso era que teníamos que transformar la capa a un sistema de referencia de coordenadas, porque acá miren que no se le especifican las unidades. Entonces él por defecto identifica las unidades del sistema de referencia de coordenadas y lo hace en función de eso. Si lo hubiéramos dejado en grados hexagesimales, entonces él va a ser un buffer de 100 grados hexagesimales. Eso es un buffer de la mitad del planeta, ¿sí? Más o menos. Y entonces por eso teníamos que hacer la transformada para poder especificar estos 100 metros y que él pues los identifique dentro de las unidades que tiene esa capa. Venimos entonces, ejecutamos y voy a poner diferente, voy a cambiar esta, ¿cierto? El buffer par, doy buff par, ejecutamos, me salió un error porque es con una sola F que lo nombré. Y miren que él está haciendo un buffer con la información, ¿cierto? Esos punticos tienen diferente tamaño a lo que veíamos anteriormente. Yo le voy a poner un buffer más grande. Ejecuto, corremos. Ahí está cargando el buffer. Miren pues que eso cambia de tamaño dependiendo de ese valor del área de influencia o la distancia que le pongamos. Entonces voy a hacer eso. Luego vamos a hacer un buffer con las paradas. Perdón, con las estaciones. Entonces me voy a copiar esto. Vengo acá, lo cambio. Digo buffer estaciones. Acá cambio par por estaciones. Y este vamos a asumir que tiene un radio de influencia mayor de 500 metros. Ejecutamos. Y vamos a cambiar acá buff estaciones y ejecutamos. Y bueno, ahí están ya nuestros buffers listos para ser usados. Entonces en ese mismo orden de ideas, pues vamos a unir esas dos capas, ¿cierto? Para que nos queden en un solo archivo. Entonces le voy a decir unir capas y voy a nombrar una variable que se llame cobertura, que sea igual a buff par punto. Y acá le damos el método unión, también de GeoCities,
y seleccionamos el otro archivo al que le vamos a sumar eso. Es buffer estaciones, ya con eso entonces tendríamos las dos capas unidas. Y me voy a venir acá, cambio, voy a dejar solo una de estas, ¿cierto? Que es el buffer final, se llama cover. Ejecuto. Miren pues que ya todas esos buffers me quedaron almacenados en una sola capa. Pero cada puntico es una geometría individual y para que el código sea más óptimo debemos unir todo eso, ¿cierto? En una sola geometría y eso se hace con el método dissolve. Entonces, disolver capas y venimos acá y vamos entonces a disolver dichas capas, pero antes de eso pues tenemos que convertir este GeoSeries que es cover a un geodata frame porque este método de dissolve solo aplica a geodata frame. Entonces eso lo hacemos con la siguiente función, nombramos una variable que es cover2, va a ser cover, perdón, acá hay que llamar de GPD geodata frame y la geometría que vamos a transformar va a ser igual a GPD GeoSeries y acá entonces entre paréntesis sería cover y ahí entonces estaríamos transformando esos datos series acá con Geo en mayúscula y series en mayúscula, ejecutamos y entonces voy a graficar ese cover 2 para que lo vean. Cover 2 va a ser lo mismo, pero créanme pues que ya no hay fronteras interiores y todo queda pues unido en una sola geometría. Entonces en ese orden, con unión, unimos todas las geometrías de todos esos puntos, de esos buffers, en una sola capa. Y ya finalmente con toda esta línea de código, lo que hacemos es que simplificamos todas esas geometrías en una sola sol. Y esto lo hacemos para poder hallar la intersección entre esa geometría general, ¿cierto? Gruesa, con una sola geometría, y los polígonos de comunas y corregimientos del Valle de Aburrá. Entonces vamos a hallar la intersección, hallar intersección, y para eso entonces hallar intersección para conocer la cobertura. Entonces vamos a crear una lista que va a guardar el área de esa cobertura, ¿cierto? Es decir, de esa intersección entre los buffers y las divisorias, es decir, por cada una de estas polígonos grandes, qué porcentaje está cubierto, ¿cierto? Por esos buffers, ¿cierto? Entonces acá área de cobertura va a ser igual a una lista, ahí vamos a almacenar los resultados y vamos a correr un for para cada geometría almacenada en el shapefile de comunas y corregimientos. Y para eso entonces usamos esta sintaxis en la cual ingresamos a cada geometría, ¿cierto? A cada polígono de las comunas y corregimientos y le decimos que para J in, que en realidad es una, ¿cierto? Para J en cover dissolve. Bueno, acá me faltó el dissolve. Acá lo estamos transformando, pero me faltó el dissolve. Entonces le decimos cover dissolve va a ser igual a cover 2 dissolve. Y acá le decimos que uno tiene la opción de disolver por campos, pero no queremos disolver por campos, sino que los una todos. Entonces usamos la función no ninguno. Ya con eso pues podemos hacer. Entonces cover dissolve va a ser igual, lo mismo, ingresamos a la geometría, usamos la geometría de ese dissolve, esa unión de todas esas buffer. Y para eso entonces vamos a calcular una intersección que la denominamos como A. Entonces, y intersección
intersection con J. Listo. Y entonces acá vamos a llenar la lista con las áreas de cobertura de la siguiente manera. Usamos append, pues le decimos que de A me agregue el área. Con eso, pues entonces estaríamos guardando el área de esa intersección, ¿cierto? Que nos dice la cobertura de el sistema masivo de transporte por comunas y corregimientos, dado pues ese for que estamos ejecutando. Bueno, entonces ya después de eso vamos a calcular el porcentaje, pero primero entonces vamos a añadir esos resultados al shapefile que tiene la información de las comunas. Entonces para eso, usando esta notación, creamos una nueva variable que dentro de la tabla de atributos que se llama AreaCof y va a ser igual a esa lista, AreaCof, ¿cierto? Y acá le voy a dar shape con R para que vean pues que donde se añade ese resultado. Bueno, acá tenemos un error y me dice que AreaCof no está definida y es por esto, falta una E. Entonces ejecutamos y miren que acá al final hay un área de cobertura que no está inicialmente en la tabla de atributos. Esa se la acabamos de añadir bajo esta sintaxis. Es como un diccionario de datos, ¿cierto? De esta misma manera pues se crean los atributos de un diccionario de datos. Bueno, entonces, luego de haber calculado esto, vamos a añadir una columna adicional que va a ser la que tenga el porcentaje de cobertura. Entonces, porcentaje COF, que va a ser igual, entonces en este caso es calcular un porcentaje normal, decimos que va a ser el shapefile comunas, tráigame el área total de esas comunas. Bueno, el área primero de la cobertura, ¿cierto? Para saber qué porcentaje está cubierto de esa área total, lo multiplicamos por 100. En este caso, ya sí dividimos por shapefile de comunas corregimientos, el atributo que tiene la información del área del shape. Miren que es esta de acá. Entonces, shape área. Y con eso entonces ya tenemos nuestra nueva columna. La voy a mostrar con R. Miren entonces que al final tenemos el área de cobertura y el porcentaje de esa cobertura. Bueno, entonces hasta acá lo hemos logrado. Hasta acá hemos hecho pues el ejercicio de la manera más genérica y bueno, entonces para que veamos, imprimamos ese porcentaje de cobertura nada más, un porcentaje de cobertura y esos son esos porcentajes. 0 es porque no tiene nada de cobertura, 34%, y ahí están pues ya los datos que queríamos calcular por unidad de análisis. Y bueno, finalmente, que en este caso pues las unidades de análisis son las comunas y corregimientos. Finalmente, entonces, vamos a hacer primero un mapa que muestre esos porcentajes de cobertura distribuidos. Entonces, para eso, vamos al mapita que ya veníamos construyendo, le vamos a quitar esto y vamos a dejar solo el shape donde tenemos almacenados los datos pues, del resultado, que es el shape de comunas reproyectado. Venimos acá y bueno, esto es igual, pero entonces tenemos que cambiar algunas cosas acá. La finalidad pues de lo que vamos a hacer es un mapa que nos muestre en colores esos niveles de cobertura para cada uno de esos polígonos. Entonces venimos acá y le damos que la columna que va a graficar va a ser el porcentaje de cobertura, ¿sí? Que nos va a mostrar la leyenda, entonces legend igual a true.
que va a haber una transparencia alfa del 50% y el color de los ejes, edge color, perdón, de los límites van a ser igual a gray. Ejecutamos y miren entonces que obtenemos nuestro mapita de cada una de las comunas y corregimientos de Medellín con un color asociado que nos habla del porcentaje de cobertura del sistema de metro masivo, ¿cierto? Entonces, entre más morado quiere decir que es más bajito el porcentaje de cobertura, por eso pues tenemos esos resultados en las zonas de los corregimientos, ¿cierto? Estos son los corregimientos, todavía no sabemos cuáles, ahora les muestro cómo se hace. Este es Santa Elena, por ejemplo, y las comunas, miren que presentan pues una cobertura mucho más alta. Por ejemplo, esta amarilla es el centro de la ciudad, la comuna de La Candelaria, pues tiene un porcentaje de cobertura muy cercano al 100%. Bueno, esas son como nuestros resultados, pero entonces voy a hacer un fragmento de código que le ponga los labels o el nombre de esas comunas y corregimientos a cada polígono. Entonces, poner etiquetas a las comunas y corregimientos. Bueno, luego de esto, venimos y ponemos lo siguiente, creamos una lista en la cual vamos a guardar esos textos, test en plural, y entonces le decimos por X y Y, que serían las coordenadas donde vamos a poner la etiqueta en el mapa, por X, Y label, que es lo que vamos a poner en el mapa in zip. Esto nos empaqueta todo esto en un solo arreglo, entonces le decimos que extraiga el shape de comunas, la geometría, el centroide, ¿cierto? Que es X, es decir, la coordenada X donde va a poner la etiqueta. Lo mismo, pero entonces ya lo hacemos para Y. Y el nombre, además de eso, pues tenemos que extraer los nombres y eso lo hacemos de esta manera. Shape con corregimientos, ingresamos entonces a los valores almacenados en él y que me ponga el atributo nombre. Entonces, dos puntos, entonces lo que va a hacer es que para cada comuna y corregimiento la extrae la coordenada X, la coordenada Y y el nombre de esa comuna para luego ponerla como una anotación de texto en el mapa. Y eso lo hacemos de la siguiente manera. Bueno, primero vamos a guardar los textos, append. Bueno, y además de eso, pues vamos con esta función de pyplot, que es test, este método, venimos y entonces le decimos que en X y Y ponga el label, ¿sí? Con un tamaño de fuente de 12, igual a 12, ejecutamos, no tenemos un error y nos dice que es que no podemos hacer esto porque no tiene un atributo que sea X y Y, entonces tenemos que simplificar esas geometrías que son polígonos en un centroide y para eso lo hacemos de la siguiente manera. Acá voy a nombrar una nueva variable que se llama, bueno, voy a crear un nuevo atributo en el sheet de comunas y corregimientos que se llama centro, ¿cierto? Entonces, center, en inglés le pongo centro, va a ser igual a ese archivo original, a la geometría de ese archivo, ¿cierto? Geometry, pero propiamente no a la geometría, sino al centroide de esa geometría, de ese polígono. Eso lo hacemos de esta manera. Bueno, y luego entonces ya copiamos ese atributo, ¿sí? Vamos a copiar eso que acabamos de crear en un nuevo shapefile que se llama shape con rp
y va a ser igual, entonces shape.conr.copy. Con eso entonces estamos copiando toda la información y como queremos un shape de puntos, entonces tenemos que seleccionar la geometría de ese shape. Entonces venimos acá, shape con R proyectado, como punto. Usamos entonces la función que es set geometry. Y acá le decimos que el centro, que fue esta variable que creamos, que es la que tiene la información de los centroides, va a ser la información que contiene la geometría, ¿cierto? Un punto. En este caso le decimos que inPlace igual a true. Y con eso pues entonces ya tendríamos nuestros datos. Seguimos teniendo un error porque no hemos cambiado acá las variables. Voy a seleccionar todas estas con -p, ejecuto. Y mire, ya nos pone los nombres, entonces este es San Sebastián de Palmitas, este es San Antonio de Prado, este es Altavista, San Cristóbal, todos corregimientos, Santa Elena, El Poblado, Guayabal, La Candelaria, por acá está Laurel, El América, San Javier, Robledo, el 12 de octubre, Castilla, El Popular, Santa Cruz, Aranjuez, Manrique, todas las comunas y corregimientos. Pues podemos ver que en los corregimientos pues hay como una baja cobertura del sistema masivo de transporte. Lo mismo pues en El Poblado, miren que entre El Poblado y El Robledo están las comunas que menos cobertura de transporte tienen del sistema integrado de transporte masivo. Y bueno, y eso en El Poblado pues eso obedece a que las personas que habitan este territorio pues son más del uso del transporte privado que el transporte público. Ese es como el primer resultado de este script. Ya visualizamos la información, vemos por ejemplo que La Candelaria es la comuna con mayor cobertura de transporte, creo yo que cercana al 100%. Y bueno, con eso pues entonces estamos abordando la primera parte de esta actividad. Quiero además de eso agregarle una grilla, darle formato. Seleccionamos switch, mayor. Y que el alfa una transparencia del 0.5. Hay que eliminar esto, ponerlo acá, alfa al 0.5. Ejecutamos y miren pues que nos pone esta grid. Ahí, como para darle más formato a nuestro mapa. Bueno, entonces, luego de eso quiero graficar un diagrama de barras que me muestre de manera descendiente el porcentaje de cobertura del sistema masivo de transporte. Entonces, para eso vamos a ejecutar lo siguiente. Venimos acá, añadimos un fragmento de código y empezamos a configurar una nueva figura, ¿cierto? Figura 2, AX2, va a ser igual, similar a como lo hicimos ahorita, que pyplot use la función subplots. En este caso va a ser de 1 por 1 y el tamaño de la figura va a ser de 15 por 8. 15 por 8. Ahora vamos a organizar el data frame que hayamos creado, ¿cierto? El que tiene la información resultado con los porcentajes de cobertura en función de esa columna que es de porcentajes de cobertura. Entonces le decimos que shape ordenado con esa O, ¿cierto? Va a ser igual al shape de comunas reproyectado que me lo organice sort values por el valor de la columna porcentaje de cobertura, ¿cierto? Y que lo haga de manera descendiente. Entonces acá le damos ascending igual a false. Vamos que no haya problema, creo que hay un problema que false no está definido, CF mayúscula, ejecutamos y bien. Ahí tenemos pues lo primero, ahora tenemos que hacer llenar el gráfico. Entonces vamos a nombrar el eje X igual
a un conjunto de valores con range que va de 0 hasta la longitud de ese campo que estamos graficando, que es del shapefile, ese que acabamos de crear, campo de porcentaje de coberturas. Y que lo haga cada un valor. Bueno, eso por ese lado. El eje Y va a ser igual a una lista con los valores de ese campo, que es shape S, que están ya organizados, perdón, ordenado. Acá es ordenado, ¿cierto? Accedemos entonces al porcentaje de coberturas. Listo. Eso en este caso sería así. Y entonces ya de plyplot traemos el método bar, hacer diagrama de barras. Entonces le dijimos que en el eje X ponga eje X y en el eje Y ponga el eje Y. Ejecutamos. Tenemos un error que es que este paréntesis va acá. Y ahí pues tenemos nuestros datos organizados de manera descendiente, pero no sabemos cada barra cuál común o corregimiento pertenece. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a seleccionar los labels de esos sticks. Primero entonces vamos a seleccionar cuándo los va a pintar con X sticks. Luego de eso entonces venimos, le decimos que eje X es decir, todo, que me lo ponga, ven que acá estás poniendo los ticks cada 5, 0, 5, 10, 15, pero acá le vamos a decir que me los ponga en cada valor de ese conjunto de datos, 0, 1, 2, 3, 4, sí, hasta el número final de comunas y corregimientos que hay. Entonces le decimos eje X, que los labels o las etiquetas de esas barras van a ser igual al del shape of que acabamos de crear, el atributo que es nombre, la rotación, es decir, la disposición sea vertical, ese label, y ya pues ponemos otra información como PLT, el label de la etiqueta del eje Y, ¿cierto? Que en este caso va a ser porcentaje, cobertura de transporte masivo. Y ahora el eje X va a ser las comunas y corregimientos. Y ejecutamos. Hay un problema que vertical rotation, me falta un igual acá. Ejecutamos y ahí sí corre. Entonces vemos Candelaria, que es el que tiene mayor porcentaje, le sigue Aranjuez, Villahermosa, Santa Cruz, Popular y al final está San Antonio de Prado, ¿cierto? Entonces de esta manera pues ya logramos lo que queríamos hacer con nuestro script. Listo. Bueno, ahora lo que voy a hacer es unos procedimientos adicionales para que ustedes vean cómo más se pueden usar estas herramientas. Entonces, para eso voy a ir y me voy a volver a esta parte del código. Y lo primero que voy a hacer es que yo por acá en el archivo, en estos datos, tengo un archivo que tiene el nombre de las estaciones, las mismas estaciones que allá, pero además de eso, pues tiene información de unos radios que varían dependiendo del tipo de estación, ¿cierto? Que si es del BRT, que si es del metro, que si es del cable. Entonces lo que yo quiero es añadirle esta tabla a el shapefile original de las estaciones y eso lo voy a hacer usando una función que se llama merge. Luego entonces de ese merge
ya les muestro pues cómo quedan los datos. Voy a venir acá, le voy a hacer antes de todo esto, acá mejor. Entre tabla y shapefile. Entonces tengo que cargar el archivo con las estaciones, ¿cierto? Entonces por acá copio esto con esa tabla pues que veíamos allá. A esta no le llamamos shape, sino CSV, porque era un CSV con estaciones. Y acá vamos a cambiar por lo siguiente. Estaciones radio, que es esta. Entonces le damos copia a la ruta, la cambiamos acá. B, está bien, ejecutamos de nuevo para que nos cargue ese archivo también y listo. Entonces, venimos acá a hacer el merge. Entonces, ese merge lo hacemos de la siguiente manera. Decimos que el shapefile de estaciones va a ser igual a el shapefile de estaciones original con merge. Perdón, esto es proyectado, ¿cierto? Con el merge, un método. Vamos a añadir entonces el CSV de estaciones con el campo que voy a usar para unir valor a valor, la tabla con la tabla va a ser el nombre, que esa debe estar, es como la llave primaria en una tabla y en la otra sería la foránea, que básicamente lo que tiene el nombre es el nombre de la estación. Y allá en el otro archivo, en el shapefile, también está ese campo, entonces lo que va a hacer él es el enlazar esos datos uno a uno dependiendo del nombre, ¿cierto? Es decir, a la estación metro, a estación Parque de Río, le va a poner el valor que he almacenado en la tabla. Entonces, voy a imprimir, ejecutemos para que vean que corre. Entonces, está bien, y entonces venimos acá y le decimos que para print haga lo siguiente. Bueno, voy a llevar estas líneas para acá atrás. Le decimos entonces que para que me imprima ese shape estaciones, en realidad esto es shape R, ¿cierto? Que no lo deje reproyectar con la misma, con el mismo nombre pues que utilizamos de ahí para adelante. Y shape tan, voy a quitar este para que me imprima el primero. Hay un problema. Que el data frame object, bueno, ahí todavía nos falta algo por hacer. Esperen un momento. Esta lo voy a nombrar de otra manera, R2, y corramos a ver. Bueno, no sé qué pasó, me voy a volver. Vamos a ver qué está pasando. Está sacando un error. No tiene un atributo buffer y ese error es en R. Ese error me lo trae desde, no sé. Ese error no estaba antes, ¿por qué? Vamos a repetir esto. Ejecutamos. Eso sí está raro. Bueno, eso está muy raro porque antes estaba funcionando. No sé qué cambie para que esto pase. Hola Valentina. Hola,
Bueno, ya está terminando por acá, está haciendo como cosas porque el TAC empezaba desde las 6, ¿listo? Entonces, Listo. entonces, para que veas el video luego, si quieres quédate y mira pues, lo que estoy haciendo. Pues, básicamente te explico por encima. Estoy trabajando con unos geodatos, unas capas del sistema de transporte masivo de Medellín, y a esos datos les aplico una serie de geoprocesos para llevarlos a unos cálculos de cobertura del sistema masivo de transporte para determinar qué comunas y corregimientos de Medellín tienen mayor o menor cobertura de transporte. El resultado pues final de todo esto es esto que estamos viendo acá, en el que básicamente pues se puede ver los polígonos de las comunas y corregimientos de Medellín pintados en función del porcentaje de cobertura del sistema masivo. Por acá lo más moradito significa que la cobertura es más baja, mientras que lo más amarillo significa que la cobertura de transporte es más alta. Listo. Y acá Oh, finalmente lo que tenemos es que basado en esos cálculos, pues podemos ver de manera descendiente cuáles de esas unidades de análisis presentan pues mayor o menor cobertura. La Candelaria, que es el centro de Medellín, tiene la mayor cobertura, mientras que San Antonio de Prado sería la de menor cobertura, y ese era como el ejercicio que traía para hoy. Ahora yo estaba explicando acá antes de esto, no sé por qué me está generando este problema, pero está tratando de hacer como unos cambios y unos procedimientos generales como para mostrarles más cómo es el uso de Python y los geodatos. Entonces voy a ver qué está pasando con este error. Acá sí funcionó bien y vemos, listo, está bien, corriendo todo. Sí, no sé qué había pasado, seguro sobreescribí algo. Pero entonces lo que quiero ya es que usando unos datos que están en diferentes tablas, enlazarlas el uno a la otra para que queden consolidadas en un solo archivo. Lo que estoy haciendo es que a un archivo shapefile que tiene las comunas y corregimiento, les estoy añadiendo esta columna de radio de cobertura de cada uno de esos servicios. Entonces, para eso, está haciendo un merge. Voy a hacer ese merge que es en función de los datos. Entonces, voy a crear un siguiente, otro archivo acá, que bueno, voy a hacer merge tabla y shapefile. Eso entonces nombro una nueva variable que shape de estaciones reproyectado 2 va a ser igual al shapefile original, que es este, unido, que es merge, y acá le digo que el campo que lo va a unir, perdón, que esto es lo va a unir con el CSV de estaciones, que es otro archivo que ya había cargado previamente, lo una por por el campo que es nombre, que debe ser un campo que deben tener ambos. Ejecuto y está funcionando. La prueba pues de que eso funciona es que yo pruebo imprimir el data frame que acabamos de crear y pues al final va a tener, ay, ¿por qué no lo estoy imprimiendo? Bueno, lo voy a hallar para acá abajo, a ver si acá sí lo imprime. Y entonces esta es la tabla original y acá al final, pues mira que añadió esa columna radio que era la que quería añadir, pues final, ahí. Bueno, ahora entonces lo que quiero yo es que ese buffer, que es un buffer, es un área de influencia en torno a un punto, una línea, un polígono. En este caso estamos haciendo áreas de influencias para las paradas de buses de 100 metros, que sería como el área de cobertura de una parada, y para las estaciones del metro estamos usando una de 500. Pero entonces lo que yo quiero hacer finalmente es que para cada una de esas
de esas estaciones me haga el buffer en función de este campo que es el que tiene el radio. Entonces, eso lo voy a hacer de la siguiente manera. Ya tenemos pues el shapefile con las estaciones. Entonces, voy a hacer lo siguiente. For i in el shapefile de estaciones, proyectado 2, que fue el que acabamos de crear, haga lo siguiente. Entonces, a eso le va a extraer la geometría. Pero primero, entonces, for i y a, bueno, lo voy a llamar una variable que sea b va a ser igual a i, traemos la geometría, y a esa le hacemos el buffer, que va a ser igual a i evaluado en el radio, que fue el campo que creamos. Y así está normal. Vamos a ver si de esta manera funciona. Hay un problema y es que el índice del string debe ser un entero. For i en shape, for i. Vamos a ver. Esto no va a funcionar de esta manera. Creo que hay que hacerlo de otra. Hacer así, a ver si así funciona. No, sigue habiendo ese problema. Entonces acá voy a hacer algo. Un contador que va a ser igual a c más 1. Acá, entonces, va a ser evaluado en C. Sigue teniendo el problema. Me dice que esto es un string que no tiene un atributo buffer. Entonces acá lo hacemos para geometría. Creo que de esta manera sí puede funcionar. No, sigue teniendo el problema. Me dice que el índice del string debe ser un entero. Vamos a ver qué está haciendo esto. Print i, nos muestra que está imprimiendo. Está imprimiendo los nombres del campo. Y si acá hacemos entonces lo siguiente, vamos a ver qué genera. Geometry. Voy a decir que no, porque yo creo que esto hay que pasarlo a un GeoSeries. Transformarlo. Pero entonces voy a dejar esto para el taller de mañana, porque me tocaría consultar cómo se hace. Bueno, entonces, Valentina, básicamente, pues ya que entraste ahora, te digo que revises el video, yo ahorita lo subo. Por favor, exprésale a tus amigos que están pues interesados en esto también, que revisen el video. Mañana entonces estaré como resolviendo dudas referentes a esto y haré esa parte para usar un buffer diferente para cada una de las estaciones. Listo, voy a parar la grabación. Perfecto.